Ya, vamos a ejercitar hoy día, como les comentaba, tengo varios ejercicios de la guía. Bueno, la semana pasada hicimos el control, la semana antepasada hicimos algunos ejercicios de la guía de la parte 1 y 2. Hoy día nos vamos a enfocar en dos tipos de ejercicios que están en la parte 3. Principalmente las ecuaciones que son exponenciales, ¿ya? Que vamos a utilizar propiedades de las potencias y ecuaciones de segundo grado, ya que son ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver dos de los tres métodos para resolverlas. La próxima semana vamos a estudiar el tercero y las ecuaciones que también estaban en la guía, que eran eh, con valor absoluto. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar principalmente en estos dos tipos de ecuaciones. Entonces comenzamos. Primero, en las ecuaciones de este tipo, de la A, B, C y D, son ecuaciones exponenciales que involucran las propiedades de las potencias o las propiedades de los logaritmos. Como en otras clases yo les he hablado de las propiedades de las potencias, yo quiero que apliquemos eso. Puede que algún profesor le diga que también se pueden hacer con logaritmos, pero en realidad yo en lo personal no pretendo enredarlo más con propiedades de los logaritmos porque ya conocemos las propiedades de las potencias y podemos aplicar. ¿Se puede llegar al mismo resultado con otro camino? Sí, ¿ya? Pero en esta ocasión vamos a utilizar las propiedades de las potencias. ¿Ya? Para resolver estas ecuaciones que tienen potencias, ¿ya? Una forma de hacerlas utilizando estas propiedades es que siempre yo busque igualar, como aquí yo tengo el signo igual, igualar las bases de las potencias. ¿Ya? Para igualar las bases de las potencias, tengo que aplicar una de las propiedades de las potencias, que es potencia de una potencia, ¿ya? Y también conocer las potencias, ¿ya? Por ejemplo, el 3 y el 9, el 29, y luego el 3, el 27, todos esos son números que son potencias de 3. Aquí me refiero que son potencias de 3, que van en esta secuencia: 3, 9, 27, 81, 243, 729, ¿ya? 3, 3 elevado a 1 me da 3, 3 elevado a 2 me da 29, 3 elevado a 3 me da 27, 3 elevado a 4, 81, 3 elevado a 5, ¿ya? 243, 3 elevado a 6, 729. Entonces, por eso se llaman números potencia de 3, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar las potencias de 3 para resolver estos ejercicios. ¿Cómo entonces? Tengo que buscar que todos los números sean en potencia de 3. Este ya cumple la condición de ser una potencia de 3, entonces lo voy a escribir como está. Pero el nueve es 3 elevado a 2. Es decir, ya no voy a escribir 9, sino que voy a escribir 3 elevado a 2. Pero a su vez, ese 9 estaba elevado a 6 séptimos, ¿ya? Entonces acá tengo una potencia y un exponente, es decir, potencia de una potencia, que es lo que está en esta propiedad. Cuando tengo esta situación, tengo derecho a multiplicar los exponentes, es decir, voy a multiplicar estos dos que voy a encerrar en verde, ¿ya? Entonces voy a mantener esta parte, y para multiplicar esto, ¿qué voy a hacer aquí al ladito? Tengo 2 por 6 séptimos, le puedo agregar el 1 abajo, lo multiplico hacia el ladito, me da 12 partido en 7. Entonces, esto es igual a 3 elevado a 12 partido en 7, ¿ya? Entonces, como ya tengo iguales las bases, es decir, S3 es igual con S3, ahora solamente me voy a enfocar
en los numeradores para buscar el valor de mi x. ¿Ya? Entonces esto quedaría, vamos a continuar aquí, quedaría x partido en 6 es igual, solamente vamos a trabajar ahora con los exponentes, esa es la gracia de trabajar con potencias. Y cuando tenemos esta situación, ¿ya? Lo más recomendable es que multipliquemos cruzado. S con S y S con S. Entonces, 7 por... Dígame. Es 12 partido en 7. Vale, gracias. Me equivoqué yo ahí, ¿verdad? Menos mal me aviso. ¿Ya? Entonces, 7 por X, 7X, 6 por 12, 6 por serían 60 y 2 serían 72, ¿no? Sí, 72. Ya. Y ahora tengo que, como este 7 está multiplicando con el X, tengo que dividir con 7 y me queda 72 partido en 7. ¿Ya? Listo. A ver, déjame revisar. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que ver simplemente si esta división yo la puedo hacer o si la puedo simplificar, que en este caso 72 se puede dividir en 7, entonces la dejo así y listo. ¿Ya? Vamos a utilizar el mismo procedimiento similar en las siguientes ecuaciones. Así que si alguien no entendió algo de esto, me avisa nomás. ¿Ya? Entonces, acá el 729 es 3 elevado a 6. Es 3 elevado a 6. Entonces voy a mantener la primera parte, menos 5x. Entonces voy a escribir 1 partido en 3 elevado a 6. ¿Ya? Luego voy a analizar mis propiedades de las potencias, porque le escribí acá las propiedades que se van a utilizar. Si tengo esto, que es igual a eso, ¿ya? Quiere decir que también lo puedo escribir como a elevado a menos n, que en este caso sería 3 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces, esto logra 3 elevado a x cuadrado menos 5x es igual a 3 elevado a menos 6. Por lo tanto, ahora como tengo iguales las bases, esa con esa, solamente me fijo, me preocupo ahora en los exponentes, que sería x cuadrado menos 5x es igual a menos 6. ¿Ya? ¿Qué le recomiendo yo? Que en este caso, que junte todo en un lado y al otro lado escriba el 0 nomás. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 5x, como el 6 está negativo, más 6. ¿Ya? Y esto ahora es una ecuación cuadrática. Pasa a ser una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Continuará. Ya, lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Primero, lo primero que entienda es que vamos a utilizar simplemente propiedades de las potencias. Basarnos en este caso, me va a ser la potencia de eso. ¿Ya? No estoy utilizando propiedades, también se puede hacer con logaritmos, pero no estoy utilizando las propiedades de los logaritmos, solamente de las potencias. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, algo que no se haya entendido? ¿O voy a continuar explicando lo mismo? 12, no, sí, está. Sí. Ya. Bueno, ya justo lo borré. Profe, ¿Mm? ¿qué hizo con el 729? Ya. Buena pregunta, mire. Lo voy a escribir acá de nuevo para explicarlo. Con el 729.
expliqué yo que existen números que se llaman potencias de 3. Existen las potencias de 2, las potencias de 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tengo 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, ¿ya? 9. Y así, 3 elevado a 3, 81. Y luego estoy escribiendo porque lo voy a volver a utilizar esto. 243. A ver, no me salté uno ahí. Este 3 elevado a 3 es 27. 3 elevado a 4, 81. 3 elevado a 5 es 243. 3 elevado a 6 es 729. ¿Ya? Entonces, como en el ejercicio anterior aparecía 729, yo lo reemplacé por el 3 elevado a 6. Entonces, aquí abajito estaba el 729 y yo lo reemplacé por el 3 elevado a 6. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ambas me quedaron con la misma base. ¿Ya? Esa es la clave de esto, igualar bases. Igualar bases para que nos concentremos únicamente en el exponente. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a igualar bases para concentrarnos en los exponentes. Entonces, ¿por qué yo le escribo las potencias de 3 y acá yo le voy a escribir las potencias de 2? Porque en realidad son las que más usan, ¿ya? Para que nosotros vayamos reemplazando. Por ejemplo, aquí tengo 243, 243. Entonces lo voy a escribir con 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. También acá tengo el 27 y acá tengo el 27. Entonces lo voy a reemplazar como 3 elevado a 3. Acá hay que tener cuidado nomás por el tema de la raíz, ¿ya? Pero tengo el 27 lo voy a escribir como 3 elevado a 3 y a su vez eso está como elevado a x más 2. ¿Ya? Lo único que hice fue reemplazar los números. El 243 lo reemplacé por 3 elevado a 5 y el 27 lo cambié por 3 elevado a 3. ¿Ya? Con el propósito de igualar bases. Ahora vamos a utilizar esta propiedad de las potencias. ¿Ya? Cuando tengo potencia de una potencia, lo mismo que hice anteriormente, me permite multiplicar a mí mantener la base y multiplicar los exponentes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a multiplicar eso y me va a quedar raíz cuadrada. Mantengo la raíz porque con la raíz todavía no he hecho nada y voy a mantener la base y esto lo vamos a hacer aquí al ladito. 3 por x más 2. Yo creo que esto ya lo podrían hacer rápido. 3 por x, 3 por 2, 3x más 6. ¿Ya? Así que lo voy a cambiar aquí como 3x más 6 es igual a 3 elevado a 5. Ya. Ahora tengo igual las bases, pero aún tengo que deshacerme de esa raíz. ¿Ya? Entonces, la raíz cuadrada también se puede reemplazar, equivale a un número elevado a un medio. ¿Ya? Entonces, voy a escribir 3x, o sea, 3x más 6, y esto elevado a un medio. ¿Por qué un medio? Para sacar la raíz, por propiedades de las raíces. Relevación. ¿Ya? Nuevamente voy a aplicar potencia una potencia. ¿Ya? Voy a multiplicar ahora, lo voy a escribir aquí con los mismos colores, un medio por 3x más 6. ¿Ya? Se multiplican hacia adentro. ¿Ya? Un medio por 3x, un medio por 3x sería 3x medios más un medio por 6, serían 6 medios, que eso en realidad es 3. ¿Ya? 6 dividido en 2 sería 3, por eso al final lo escribo como 3. ¿Ya? Entonces, nos quedaría 3 elevado a
3x medios más 3 es igual a elevado a 5. Ahora finalmente, como tengo igual base, las mismas bases, me fijo solamente los exponentes. Entonces trabajo solamente con 3x medios más 3 es igual a 5. ¿Ya? Solamente con esta ecuación. Voy a seguir en la otra hoja. Mira, 3x medios más 3 es igual a 5. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Ya se transforma en una ecuación más sencilla, ¿cierto? Lo que se acostumbra a hacer es que restamos 3, entonces nos quedaría 3x medios es igual a 2, 5 menos 3 serían 2. Ahora, este 2 que está aquí dividiendo, entonces multiplico con el 2, ¿cierto? Multiplicamos con 2 y nos queda 3x es igual a 4. Y ahora tengo que dividir es por medio, como lo escriban, o sea, por un tercio. Entonces nos quedaría 4 partido en 3. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda, consulta? Esto es solamente aplicando propiedades de las potencias. Hay más caminos para hacerlo así, con logaritmos. Pero esto es solamente aplicando propiedades de las potencias. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Voy a seguir entonces. Acá vamos a hacer básicamente el mismo procedimiento. Y aquí al ladito voy a escribir las potencias de 2. Tengo 2 elevado a 1, que es 2. 2 elevado a 2, que es 4. 2 elevado a 3, que es 8. ¿Por qué 2 elevado a 3 es 8? Porque eso 2 elevado a 3 significa 2 por 2 por 2, 8. 2 elevado a 4, ¿ya? 2 por 2 por 2 por 2, 16. 2 elevado a 5, 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces serían 32. Y así, ¿ya? Pero voy a escribir solamente estas porque son las que voy a utilizar, para que me entienda la idea. Entonces ahora, por ejemplo, el 4 aquí, ese 4, ese 4, y ese 8, y ese 16, todos son potencias de 2. Por lo tanto, las vamos a reemplazar por las que yo tengo acá. El 4 lo voy a 2 elevado a 2. El 8 lo voy a cambiar por 2 elevado a 3. Y el 16 lo voy a cambiar por 2 elevado a 4. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todas queden con la misma base y yo pueda trabajar después con los exponentes. Entonces, este lo voy a escribir el 4 como 2 elevado a 2, ¿ya? X menos 1, por el 8 lo voy a escribir como 2 elevado a 3, ¿ya? Elevado a X más 1 es igual a, y el 16 lo voy a escribir como 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, X más 3, ¿ya? Vamos a aplicar ahora en cada uno, las propiedades de las potencias, que es la misma que hemos estado aplicando, potencia de una potencia. Ahora multiplico los exponentes, es decir, voy a multiplicar eso, voy a multiplicar esto, voy a multiplicar esto otro. Entonces, la primera multiplicación aquí sería 2 por x menos 1, ¿ya? 2 por x menos 1. Hacia adentro quedaría 2x menos 2. Ya, 2x menos 2. Ahora me voy a ir ahorrando unos poquitos pasos porque 2x menos 2. Asumiendo que ustedes ya saben resolver eso. Lo mismo acá, 3, ¿ya? Por x más 1. Entonces sería 3 por x más 1.
¿ya? 3 sería 3x más 3. Entonces esto nos queda 2 elevado a 3x más 3. Entonces multiplicamos esa y ahora vamos a multiplicar la otra, que sería esa. 4 por x más 3. Multiplico hacia adentro. 4x más 12. Entonces es igual a 2 elevado a 4x más 12. Ya. Ahora, como tengo dos potencias aquí, esas dos, tenemos que dejarlas. Y aquí tenemos una propiedad de las potencias, que es cuando tengo dos potencias de igual base, ¿ya? Porque las propiedades de las potencias sirven cuando tengo igual base en este caso. Mantengo una base y sumo los exponentes, es decir, voy a sumar eso. Voy a sumar, lo voy a escribir aquí con verde. Voy a sumar 2x menos 2 más 3x más 3. ¿Ya? Si nosotros sumamos eso, S con S, nos darían 5x y menos 2 más 3 más 1. ¿Ya? Esto lo voy a escribir más abajo. Sería 2 elevado a 5x más 1. Y el otro lo bajo como está, 4x más 12. ¿Ya? Ahora, como tengo las mismas bases, solamente me enfoco en los exponentes, escribiendo la ecuación 5x más 1 es igual a 4x más 12. ¿Ya? Recomendación, creo que la dije en una clase pasada, le recomiendo dejar las x a un lado, los números al otro. A este lado los con x serían 5x, si está positivo, menos 4x, es igual. Los números, 12 y el 1 como está positivo, lo cambio a este otro lado, negativo. ¿Ya? Entonces nos quedaría 5x menos 4x, 1x, 12 menos 1, 11. Y estaríamos listos porque si tengo el 1 acompañando la x perfectamente, lo puedo eliminar. Lo que nos queda que mi x es, que la x sería 11. ¿Hay alguna pregunta, observación? ¿De verdad se está entendiendo la idea de trabajar con las potencias? Porque creo que después viene, ahora vienen las ecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Esta la vamos a terminar ahora pronto. ¿No hay preguntas? Ya. Continuamos entonces. Las ecuaciones de segundo grado. Ya, ecuaciones de segundo grado. Generalmente las ecuaciones de segundo grado uno las tiende a identificar por dos cosas. Tienen una x cuadrada, ¿ya? Es un polinomio que tiene una x, un polinomio de segundo grado, y nuestras soluciones van a ser dos. Vamos a tener siempre dos resultados para x. En algunos casos existe solución, en algunos casos existen las dos soluciones, y en otros casos tenemos la misma solución, es decir, se repiten, son dos que en el fondo es la misma. ¿Ya? Entonces, tenemos dos formas. Una es factorizando, que ustedes ya deberían saber factorización. La otra es con la fórmula, ya que aquí vamos a ejercitar la fórmula. Y la tercera es completando cuadrado. ¿Ya? El orden en el que está es el orden en el que yo principalmente recomiendo resolver. Generalmente yo prefiero factorizar, ¿ya? Porque es una herramienta básica y que ya deberían saber.
factorizar una ecuación cuadrática, ¿ya? Para poder resolver, porque se van a dar cuenta que es muy fácil factorizando. Si no logro factorizar, aplico la fórmula, pero la fórmula, el problema es que se la va a tener que aprender de memoria, ¿ya? Pero la fórmula tiene la ventaja de que le va a servir para todas. Y si no me acuerdo de la fórmula, tengo que tratar de acordarme cómo completar cuadrados, pero ese también es otro método. Pero primero nos vamos a concentrar en utilizar la factorización, pensando en que ustedes ya aprendieron a factorizar, ¿ya? En los contenidos que estaban de la primera unidad. Para factorizar, yo me tengo que enfocar solamente en eso. Me enfoco solamente en eso. Y aquí me tengo que acordar que esto, aquí tengo a cuadrado, cuando hablamos cuadrado perfecto, este no es cuadrado perfecto. Ya, entonces, esto nosotros sabíamos que venía de, un resultado, el cual estaba compuesto de dos paréntesis, ¿ya? El x cuadrado lo separamos x, x, y en este caso con el 12 me tengo que preguntar, ¿qué números multiplicados dan 12 y sumados o restados me pueden dar 7? ¿Ya? Que multiplicados dan 12, bueno, tengo 12 por 1, tengo 6 por 2, tengo 3 por 4. Y los demás serían lo mismo, pero que se repita. Entonces me serviría esta opción, ¿ya? Entonces, 3 y 4. Esto asumiendo que ustedes ya saben factorizar. ¿Qué más hacíamos en esto? Decíamos, ah, si ese es positivo, quiere decir que ambos signos son iguales. Le consulto al de al lado y me dice, ah, son negativos. Entonces, ambos negativos. Listo, factorizamos. Entonces, esto estaba igual a 0. ¿Qué hice? Como estaba la ecuación de segundo grado, la factoricé. ¿De qué me sirve a mí esto? Me sirve para obtener las dos soluciones, porque si dice x menos 3, mi primer resultado, mi x1 va a ser 3 positivo. Si acá dice x menos 4, mi segundo resultado va a ser x2, 4 positivo. Y así de simple, ¿ya? Y no tuvimos que aplicar ni la fórmula ni la completación de cuadrado. Ya la completación de cuadrado, verlo como el último recurso en el caso en que ustedes no puedan factorizar, ¿ya? Si alguien la resolvió, le pudo haber escrito al revés, como x1, 4 y x12, 3, es válido igual, está bien igual, ¿ya? Esto factorizando. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque si uno lo analiza, dice, el primer paréntesis multiplicado el otro paréntesis tiene que ser cero. Entonces, para que una multiplicación de cero, esta tiene que ser cero o la otra tiene que ser cero. Entonces, para que este paréntesis sea cero, el x tiene que ser 3, porque al restarle 3 me va a dar 0. Y para que el otro paréntesis me dé 0, el x tiene que ser 4, ¿no? Porque si yo le resto 4, me va a dar. Entonces, esa es como la lógica, pero así a respuesta rápida, si yo tengo x menos 3, yo sé que mi resultado tiene que ser 3. Si tengo x menos 4, mi resultado va a ser 4. Y ahora con esto me voy a devolver a el ejercicio que yo dejé pendiente. Acá nosotros estábamos resolviendo una ecuación exponencial, ¿ya? Que aplicamos aplicando propiedades de las potencias, y nos quedó después una ecuación cuadrática, ¿ya? Muy similar a la otra. Nos quedó una ecuación cuadrática. Entonces, hay veces que una ecuación puede empezar como una ecuación exponencial y se va a transformar en una ecuación cuadrática. También una ecuación exponencial luego puede terminar siendo una ecuación lineal. Entonces, se van mezclando. Y acá por eso yo le puse continuidad. Vamos a terminar de resolver esta entonces, aplicando factorización. Entonces era x cuadrado más, no, menos 5, x cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. ¿Ya? Entonces lo mismo,
Vamos a factorizar. Vamos a buscar dos paréntesis. El X lo separo en el X cuadrado en X y X. Y tengo que buscar números que multiplicados den 6, y sumados o restados den 5. Tengo 1 por 6, tengo 2 por 3 y listo, ya lo encontré. Porque si yo lo sumo me da 5. Entonces voy a escribir 2 y 3, ¿ya? Le pregunto a este, ¿cómo son los signos? Si es más, son los signos iguales, ¿ya? Por lo tanto, este de al ladito me dice ya, si son iguales son entonces negativos. Negativos. Y volvemos a lo mismo, acá tengo dos soluciones también. X menos 2, por lo tanto mi x1, mi primer resultado para x va a ser 2. Y x menos 3, por lo tanto mi segundo resultado para el x va a ser 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces sí. Entonces, las ecuaciones cuadráticas, la primera herramienta que usted tiene que utilizar, que por eso se le enseñó, es factorizar. Si usted no puede factorizar, utilice la fórmula. ¿Ya? O complete cuadrado, que el completar cuadrados también en el fondo es factorizar, pero ese es como el orden que yo les recomiendo llevar. Ahora, esto que está acá, nosotros también vimos cómo factorizarlo. Acuérdense que si aquí tengo un 3, multiplico todo por 3 y también se puede factorizar. Pero en este caso, yo les voy a, vamos a hacer la fórmula, ¿cierto? Para ejercitar cómo sería también una ecuación cuadrática utilizando la formulita. ¿Ya? Las ecuaciones cuadráticas también tienen un detalle importante, es que tengo un valor A, un valor B y un valor C. Ya que en este caso el A es el que acompaña al X cuadrado. El B es el que acompaña al X, incluyendo el signo. Y el C sería el numerito que está solo. ¿Ya? Entonces, con esos valores yo los voy a reemplazar en mi fórmula. ¿Ya? Con esos valores para el A. Entonces el A sería 3, el B menos 11 y el C el 10. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir. Mi X va a ser menos B. Entonces, escribo menos 11. Lo escribo en paréntesis porque es negativo. Más menos raíz cuadrada de B elevado a 2 y B es 11, entonces como es negativo, paréntesis, menos 11 elevado a 2, menos, sigo la fórmula, la receta que dice 4A por C, 4 por A por C, 4 por A, que sería 3, por C, que sería 10, ¿ya? Partido dividido acá abajo en 2 por A, 2 por 3, ¿ya? Y ahora tengo que ir resolviendo por parte. Entonces, si tengo menos menos, en este caso, cuando la B es negativa, menos menos, puedo escribir inmediatamente el 11 positivo, más menos. Puedo resolver esto, 11 elevado a 2, 11 elevado a 2, que sería 121, menos 11 elevado a 2, por si acaso, es menos 11 por menos 11, y eso sería 121 positivo. Menos por menos más, 11 por 11, 121. Esa pequeña declaración. Y ahora multiplico 4 por 3, 12, y 12 por 10 serían 120. 120, y acá abajo queda 3. Y me falta la raíz.
Tengo que seguir resolviendo ahora lo que está dentro de la raíz. Mantengo el 11, más menos 121, y esto aquí lo voy a hacer 121 menos 120, me queda raíz de 1, y raíz de 1 es 1, ¿ya? Entonces me quedaría más o menos 1 partido, se me había olvidado calcular acá abajo, y era 2 por 3, 6. Ya, y aquí es donde yo tengo las dos soluciones. Aquí es donde yo tengo las dos soluciones. Esto mejor no lo voy a borrar, porque si no, después alguien si lo ve, sería raíz de 1. Si alguien después esto lo ve, no va a entender. Raíz de 1, y eso es 1. ¿Ya? Entonces aquí salen las dos soluciones. Estos se separan en dos. Un x1 y un x2. ¿Cuál va a ser mi primer valor? Con el positivo 11 más 1 partido en 6. Y el otro va a ser 1 partido en 6. 11 menos 1 partido en 6. Si nosotros aquí resolvemos 11 más 1 me da 12. Y 12 dividido en 2. Entonces tengo el primer resultado. Por el otro lado, acá tengo 11 menos 1 serían 10, partido en 6. No se pueden dividir, pero sí se pueden simplificar en 2, ¿cierto? Ambos divididos en 2 quedarían 5 tercios. ¿Ya? Eso utilizando la fórmula. Yo le aseguro que si lo hace factorizando, llega exactamente al mismo resultado, ¿vale? No sé si se entendió esta parte o quisieran que también lo explicara factorizando, ¿ya? Para que comprueben que dé el mismo resultado. Si es que tienen preguntas, ¿no? Profe, ¿lo puede repetir factorizado? ¿El mismo? Sí, como para ver. Para ya, sí. Ya, vamos a hacer el mismo entonces, pero factorizando. Para aplicarle la técnica de factorización, que en el fondo es lo mismo. Ya era. Ya, ese es aplicando la fórmula, era 3x cuadrado, 11x más 10 es igual a 0. Ya, entonces, acá lo que nosotros hacíamos, nos preocupamos de esto solamente, que esto entraba en la primera prueba, ¿cierto? Decía factorice, había en la guía de ejercicio factorice esta expresión, y cuando nosotros teníamos un número acá adelante, ¿ya? Que es diferente a esta factorización, teníamos nosotros multiplicamos todo, si acá yo teníamos 5, multiplico todo por 5, ¿ya? Esto yo también se lo expliqué. Entonces quedaría acá, multiplicamos por 3, multiplicamos 3x, ¿ya? Más 10. En este caso la factorización nos va a salir un poquito más larga, pero deberíamos llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces recuerden que ese 3 multiplica hacia adentro, ¿ya? Y nos quedaría 3 por x, o sea, 3 por 3 serían 9x cuadrado. Y aquí yo les dije que tuvieran cuidado de no multiplicar, sino que escribieran 3 por 11x, que sea 11, yo lo escribía separado para que después pudiéramos buscar los numeritos. Y 3 por 10, 30. ¿Ya? Y abajo partido en 3. Partido en 3. ¿Ya? Y ahora vamos a factorizar. El 9x, el 9 viene de 3 por 3, por lo tanto yo lo separo en 3, x cuadrado, x, y acá tengo que buscar, por algo yo no multipliqué esto,
¿Qué número multiplicado por 30 y sumados o restados dan 11? Entonces tengo 1 por 30, ya yo sé que no. 3 por 10, tampoco. Y 6 por 5, 30, ya. Esos me sirven porque si yo los sumo dan 11. Entonces 6 por 5, ya. Lo Profe, mismo. Dígame, ¿siempre se va a multiplicar por el primer número? siempre. Siempre que yo quiera factorizar y acá tengo un número que no sea 1, utilizo ese número para multiplicar. Y aquí yo que dije, les vamos a preguntar si es positivo, me dice, al ser positivo, ya, ambos signos son iguales. Le pregunto entonces al de al lado, si ambos son iguales, ¿de qué signo son? Ah, son negativos. Negativos, negativos. ¿Ya? Y abajo teníamos partido en 3. Cuando nosotros llegábamos a esta parte de la factorización, ¿ya? Ahora tenemos que deshacernos de ese 3 que está abajo, ¿ya? Ese 3 que está abajo, que nosotros agregamos. Y yo le dije que siempre uno de esos paréntesis se iba a poder dividir en 3, ¿ya? Que en este caso tenemos este, que está aquí. Si yo lo divido en 3 o lo factorizo con 3, me quedaría 3x menos 2, porque 3 por 2 me darían 6, ¿ya? Lo cual me ayuda a poder eliminar ese 3 con ese 3. Y finalmente mi factorización sería, voy a decir de acá adelante, arriba, sería x menos 2, 3x menos 5. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo factorizado. Aquí en este caso la factorización nos salió más larga, ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Solamente el factorizar. Es igual a 0. Me quedo fuera del margen. ¿Ya? Entonces esto sería x menos 2, 3x menos 5 y es igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué dije yo aquí? Si tengo x menos 3, ya sé que mi solución va a ser 3. Bien, entonces tengo x menos 2, ya sé que mi primera solución va a ser, ¿ya? Y aquí, importante, gracias a la consulta, porque voy a aclarar un detalle. Porque aquí en este caso no me quedó solamente, a ver, si hubiese sido x menos 5, yo hubiese podido decir, la solución 2, 5. Pero como tengo una forma rápida de identificar la solución sería que x2, como debería ser 5 y está multiplicado por 3, lo voy a dividir en 3. En el fondo es muy parecido, ¿ya? Entonces de esa forma tengo las mismas soluciones, 5 tercios y 2. 5 tercios y 2. 5 tercios y 2. ¿Ya? Acuérdese de esto, que si en el paréntesis, en la factorización me si me queda x menos 3, mi solución inmediatamente es 3. Si hubiese quedado, por ejemplo, x más 3, rápidamente mi solución hubiese sido menos 3. Ya, siempre con el signo contrario. Y hay otras situaciones, por ejemplo, donde queda el x queda con un número adelante, ese número queda dividiendo. Por ejemplo, si hubiese tenido 2x menos 7, hubiese quedado inmediatamente 7 positivo, pero dividido en 2. Listo. Ahí además comprobamos que da lo mismo, si da lo mismo el camino que ustedes elijan, si alguien lo puede resolver con la fórmula, si no se acordó de la fórmula, pero factorizando, como insisto, ustedes ya deberían acordarse cómo factorizar porque era materia de la primera prueba y después es cosa de escribir la respuesta, ¿no? Y con este terminamos, porque este también tiene materia que aplicaba en la primera prueba, ¿ya? Porque aquí tengo, que lo voy a marcar en verde, asterisco verde, tengo un cuadrado de binomio.
Y acá tengo un cuadrado de binomio que además se está multiplicando por un numerito delante. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer por separado primero. Ojo, que muchos profesores de matemáticas siempre, y lo hacemos siempre, que es la materia que entraba en la primera prueba, uno la da por sabida. Entonces, ya en la segunda prueba se va a ocupar esa materia. Entonces, yo le recomiendo que si usted quedó un poco atrasado, si le cuesta todavía esto, ejercite, ¿ya? Porque van a entrar ejercicios con cuadrado de binomio, con factorización, que quizás no se lo van a preguntar de forma directa, pero sí lo va a tener que emplear. Entonces, va a quedar ahí colgado si no lo aprendió a hacer bien para la primera prueba, ¿ya? Y después en la tercera, lo más probable es que usted aplique materia de la segunda y de la primera, ¿ya? Entonces, para que, si todavía le cuesta esto, ejercite. Ya, entonces, vamos a resolver el cuadrado de binomio, que sería en este caso 2x más 1, ¿ya? ¿Cómo se resolvía un cuadrado de binomio? Tenía dos opciones. La forma larga, que era separarlo en dos, ¿cierto? Y fuera multiplicando uno por uno, S con S, ahí. Y la forma corta, que era, que lo voy a hacer yo ahora, para no trabajar tanto, utilizando la fórmula que dice, el primero, que nos iba a dar siempre 3, el primero al cuadrado, es decir, 2x por 2x, 4x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por 2x, 4x, por 1, 4x, más el segundo al cuadrado, es decir, el segundo término al cuadrado, 1 elevado a 1, o sea, 1 elevado a 2, sería 1. ¿Ya? Si usted lo hace paso a paso, debería llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tengo el primer resultado, el verde. Vamos a ver ahora el amarillo. El amarillo dice x más 1 elevado a 2. ¿Ya? Lo puedo separar en 2 también, ¿cierto? X más 1, x más 1. Puede utilizar el mismo camino de multiplicar término a término, ¿ya? Pero nuevamente aquí yo me voy a ir por la fórmula ya más rápida, que es el primero al cuadrado sería x cuadrado, el doble del primero por el segundo, 2x, más el segundo al cuadrado, 1 elevado a 2, que sería 1, ¿ya? Pero ojo que este tenía un 3 adelante, un 3, lo voy a hacer con azul, un 3 adelante, por, entonces le vamos a agregar un por a 3 y un por 3, ¿ya? Que multiplica todo eso, entonces ese 3 multiplica el primero, multiplica el segundo, multiplica el tercero. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, más 3 por 2, 6x, más 3 por 1, 3. Ya. Entonces resolvimos la parte amarilla, resolvimos la parte en verde. ¿Qué tengo que hacer ahora? Juntar ambos resultados. La parte en verde es igual a la parte en amarillo, ¿cierto? Entonces la parte verde nos dio 4x cuadrado más 4x más 1 es igual 3x cuadrado, 3x cuadrado más 6x más 3. ¿Ya? Entonces lo mismo que le dije cuando anteriormente, cuando tengo x cuadrado, siempre eso me indica generalmente que estoy trabajando con una ecuación cuadrática. Entonces cuando estoy trabajando con una ecuación cuadrática, lo recomendable es que usted junte todo a un lado y acá le escriba 0, lo deje en 0. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a hacer ese procedimiento ahora. 4x cuadrado, y voy a ir juntándolos con los términos semejantes, si lo cambio hacia allá, quedaría menos 3x cuadrado, más 4x, ya, quedaría menos
6x, ¿ya? Porque lo cambié de lugar. Después más 1, y lo mismo con el 3 positivo, lo cambio de lugar al otro lado, queda menos 3. Es igual a 0. Ahora reduzco los términos semejantes, que serían esos y esos. 4x cuadrado menos 3x cuadrado sería 1x cuadrada. Luego tengo 4x menos 6x menos 2x. Recuerden que ahí tengo signos diferentes, se restan, se conserva el signo del más grande, por eso quedó menos 2. Lo mismo acá, más 1 menos 3, signos diferentes se restan, se conserva el signo del más grande, ¿ya? Es igual a 0. Y ahora vamos, recién ahora, luego que resolvimos los cuadrados de binomio y todo esto, y reducir términos semejantes, recién ahora se resuelve la ecuación cuadratica, ¿ya? Para resolver esta ecuación cuadrática, lo vamos a hacer con la fórmula, ¿ya? Principalmente, ¿por qué lo vamos a hacer con la fórmula? ¿Ya? Acá ocurre lo que yo dije en un momento, en que si primero voy a intentar factorizar, ¿ya? Yo sé que principalmente, yo sé que no lo puedo factorizar, ¿ya? O se va a complicar factorizar, porque el x, ¿ya? El x yo lo separo en x, lo separo en x. Entonces ahora me voy a preguntar, ¿qué números multiplicados dan 2 y sumados o restados dan 2? Y no existen, porque tengo el 2 por 1, 2, y no tengo más opciones. Y si yo lo sumo dan 3, y lo resto dan 1, entonces no me sirve, ¿ya? Este es un caso, por eso también lo elegí, donde inmediato haya acción no me sirve, ¿ya? Entonces voy a pasar a la opción siguiente, con la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿ya? Que sería esto. Y la voy a pegar aquí, ¿ya? Con esa fórmula. Entonces, aquí no me funcionó la factorización, ¿ya? Como les decía primero, pruebo con factorización, pucha, no me resultó. Entonces voy a la fórmula. No me acordé de la fórmula, voy a ir a la opción de completar, que esa la vamos a hacer la próxima. Entonces vamos a la fórmula que me decía que primero tengo que identificar los valores de A, B y C. El A es 1, porque aquí hay un 1 acompañando al X, el B es menos 2, y el C también sería menos 2. ¿Ya? Resuelvo ahora, vamos a aplicar X es igual a menos B, que sería menos 2, más menos B al cuadrado, ¿ya? Entonces, raíz de B al cuadrado, menos 4 por A por C, que el C es menos 2, partido en 2 por A, es decir, 2 por el A es 1, 2 por 1, ¿ya? Ahora con la resolución. Siempre que aquí nos quede menos con menos, inmediatamente el 2 es positivo, más menos, comenzamos a resolver lo que está dentro de la raíz. Menos 2 elevado a 2, y voy a repetir esto, significa que eso es menos 2 por menos 2, y eso es 4, 2 por 2, 4, menos con menos más. Entonces me queda 4. Tengo menos 4 por 1 por menos 2, ¿ya? Entonces, ese menos se lo atribuye al 4, ¿ya? Entonces, 4 por 1 serían 4, 4 por 2, 8, menos por más, menos, y menos por menos, más. Entonces me queda más. ¿Ya?
Y abajo 2 por 1, 2. Ya, me falta la raíz. Me falta la raíz. Entonces, ahora vamos a separar. Nos falta sumar eso que está aquí. Nos falta sumar el 4 con el 8. ¿Ya? 4 con el 8. Y porque tengo poco espacio, así que. No lo voy a hacer en la otra parte. 4 con el 8 y serían 12. Entonces nos queda x es igual a 2 más menos raíz de 12 partido en 2. Entonces aquí tengo las dos soluciones. Mi x1 sería 2 más raíz de 12 partido en 2. Y mi x2, 2 menos raíz de 12 dividido en 2. ¿Ya? Hasta ahí ya está resuelto. No puede sumar el 2 con la raíz de 12. No se puede hacer. El 12 es un irracional, entonces no lo puede calcular, no puede determinar esa raíz. ¿Ya? A menos que la aproxime, pero no es el propósito. Entonces, tiene una opción que es simplificar. La podría dejar hasta ahí y la podría en producción encontrar buena. ¿Ya? Ahora, si quisiera seguir resolviendo esto, lo que podría hacer, pero aquí quizás se van a confundir, es simplificar las raíces. Que una vez también les dije, pero no es el propósito, pero lo voy a explicar igual. La raíz de 12, yo la escribo como raíz de 4 por raíz de 3, lo que nos lleva a que la raíz de 12 serían 2 raíz de 3. ¿Ya? Lo mismo acá. La raíz de 12 yo la puedo escribir como 2 raíz de 3. ¿Ya? Luego, como tengo término común, el 2, puedo factorizar con el 2 en el numerador. ¿Ya? Entonces nos queda 2 para que me dé 2. ¿2 por cuánto? 2 por 1 más raíz de 3. ¿Ya? Lo mismo acá. Me queda 2, pero con el menos. ¿Ya? Lo que no me permite finalmente simplificar y me quedan las soluciones x1, 1 más raíz de 3 y la otra x2, 1 menos raíz de 3. ¿Ya? Pero le repito, hasta aquí yo la consideraría buena ya. Porque ya aplicó la fórmula. ¿Está ahí? Ya aplicó la fórmula y ya encontró las dos soluciones. Lo que yo hice además fue simplificar. ¿Ya? Pero hasta ahí perfectamente podría estar bueno. Ya. Este ejercicio considérenlo como un ejercicio para prueba, como un posible ejercicio de prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un ejercicio que aplica todo lo que se ha estudiado hasta ahora, aplica cuadrados de binomio, propiedad distributiva para multiplicar ese 3, aplica ecuaciones que se transforman en una ecuación de segundo grado, quiero hacerlo por la fórmula porque la factorización es compleja, no sé, o sea, yo creo que nadie podría factorizar en 1 más raíz de 3 y 1 menos raíz de 3 inmediatamente. Y que además llega a un resultado que aparentemente se ve más complejo. ¿Ya? Entonces, este ejercicio yo les recomiendo, y se lo voy a poner aquí, ¿ya? Considérelo como un ejercicio de prueba. ¿Ya? Y como de control o como de taller. ¿Ya? Y entonces vimos ecuaciones exponenciales en las cuales tengo que igualar las potencias y utilizar las propiedades
Apréndanse por lo menos las del 2 y las del 3 porque son las que más se utilizan cuando yo lo escribí acá al ladito. ¿Ya? Estas, la del 3 y esta, la del 2, son las que más se utilicen. ¿Cuál es el propósito? Igualar exponentes. Y en cuanto a las ecuaciones de segundo grado, pruebe primero que todo factorizando. Pruebe factorizando y se le van a complicar. Por ejemplo, si este que está aquí nosotros lo hubiésemos hecho con la fórmula, hemos escrito todo esto, pero factorizando rápidamente lo puedo encontrar. ¿Ya? Aquí la factorización se nos alargó un poquito porque tengo un 3 adelante y tengo que acordarme de la técnica de factorización. ¿Ya? Pero también, si no puedo factorizar, tengo como mi segunda arma, segunda herramienta, la fórmula, cuando la factorización me complica o cuando simplemente es muy difícil factorizar, como nos ocurrió en el ejercicio final, aquí, ¿ya? Que no puedo, no podía, entonces recurro como a la segunda herramienta, la fórmula. Siento, chiquillos, este ejercicio sí es como un ejercicio de control de taller, hasta un ejercicio de prueba. En la primera prueba, muchos de los ejercicios que estaban ahí, yo recuerdo haberles dicho que eran detalles y ejercicios de prueba. Así que, cuidado ahí. Eso es todo. Voy a cancelarla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, la próxima semana no hay